Las normas e instituciones que rigen el funcionamiento del Estado y la sociedad chilena no responden a un pacto social o a un entendimiento libremente consensuado entre los habitantes de nuestro país. Formalmente fueron generadas por un bando militar, emitido en 1980, por los jefes del Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros, instrumento de coerción social al que fraudulentamente denominaron Constitución Política del Estado, y que complementaron con 19 leyes orgánicas constitucionales y 122 leyes secretas que, sin formar parte del texto de la Constitución, tienen similar jerarquía, exigiendo elevados quórum para su modificación. La dictación de este bando militar estuvo precedida de una represión estatal de carácter terrorista que hizo tabla rasa de los derechos de la ciudadanía a fin de silenciarla e impedir cualquier atisbo de protesta frente al traspaso de las empresas del Estado a capitales privados, nacionales y extranjeros. Literalmente se trató de un asalto a mano armada que permitió el surgimiento de una nueva clase dominante, cuya acumulación originaria descansa en el saqueo al patrimonio nacional, a lo que el pueblo chileno construyó a lo largo de 170 años. Y descansa también en la explotación inmisericordia de la mano de obra asalariada, la depredación de la naturaleza, la discriminación de los pueblos originarios, la especulación financiera y la corrupta relación entre los grandes capitales y las autoridades del Estado. Los miembros de la Junta Militar usurparon el poder constituyente originario, tras una orden explícita y formal del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon, la cual desencadenó un conjunto de operaciones militares, propagandísticas, económicas y políticas que representaron una intromisión ilegal e inmoral en los asuntos internos de la República de Chile y el aplastamiento del derecho a la autodeterminación del pueblo chileno. Estas son las bases del sistema impuesto en 1973, que no cambiaron sustancialmente el 11 de marzo de 1990, cuando Patricio Aylwin reemplazó a Pinochet en la moneda. Para cambiar este orden de cosas, este régimen, este sistema, estas relaciones de producción, esta correlación de fuerzas, es que nos proponemos realizar una asamblea constituyente. No es el cambio de una constitución por otra, no es un papel escrito el que vamos a cambiar, sino la manera en que convivimos las y los chilenos. Recuperar nuestro derecho a voto desde 1990 no ha significado necesariamente que hayamos iniciado una transición a la democracia. En las últimas elecciones en las elecciones de 2013, votó la mitad de los ciudadanos que concurrieron al plebiscito del 5 de octubre de 1988. Los hechos demuestran que después de 1990 los grandes capitales extranjeros se apropiaron de 2/3 de nuestro Producto Interno Bruto. Los hechos demuestran que más del 70% de los chilenos vive o sobrevive a duras penas. Chile es el país que tiene la tasa de depresión más alta del mundo
que tiene proporcionalmente más presos en las cárceles que cualquier otro país latinoamericano. No puede ser este un modelo de sociedad, ni menos un ejemplo para el mundo, como suelen decir los propagandistas del sistema. Es un país en que la riqueza se concentra progresivamente en un puñado de familias subordinadas a grandes empresas transnacionales, en que aumenta la desigualdad, en que los medios de comunicación obedecen a un control monopólico peor que el que existía en dictadura. En rigor, estamos muy cerca de ser una neocolonia manipulada por poderes fácticos que no están sometidos al control ni al escrutinio de la ciudadanía. Nos hemos convertido en una sucursal, en un apéndice de grandes empresas mineras y financieras transnacionales, cuyo poder es capaz de desafiar la legalidad y las autoridades localmente vigentes. Para conservar este modelo, este régimen, esta correlación de fuerzas, no pueden aceptar una asamblea constituyente. Necesitan rechazar que el pueblo soberanamente elija delegados, redacte su constitución y genere su propio destino, su propio desarrollo. Por eso que la élite dominante busca deliberadamente que la mayoría de compatriotas se someta a este sistema antidemocrático y contrario al interés nacional, y que sea indiferente a la política y desconozca sus derechos ciudadanos, que ni siquiera sepa que existe una constitución que determina su conducta individual y colectiva. Que la ciudadanía acepte como normal un estado de cosas que viola su dignidad humana y sus derechos soberanos. Hay una constitución, pero cuando esa constitución entorpece la acumulación de las grandes empresas, entorpece el saqueo de nuestras riquezas, la depredación del medio ambiente, se viola la constitución. Y el pueblo no tiene herramientas para impedir aquello. Es injusto lo que la ley dice, pero es peor lo que la ley no dice, lo que permite para que el gran capital sea el eje ordenador de la vida política e institucional del país en detrimento de la persona humana y de la madre tierra. La Asamblea Constituyente nos permitiría a todas y a todos participar en la elaboración de un orden jurídico aceptable, consensuado, legítimo, respetado por toda la ciudadanía. Es, por lo tanto, una garantía de paz y estabilidad social. ¿Por qué se oponen tanto a esta cuestión tan simple? Que todas y todos decidamos nuestro destino. ¿Por qué Chile es el único país de América Latina que no ha hecho asamblea constituyente al término de la dictadura? Porque le temen al pueblo, porque saben que si el pueblo tuviera que decidir de manera libre, secreta e informada, no aceptaría que estemos regalando el 72% del cobre, que estemos aceptando el saqueo de nuestro litio, de nuestro oro, de nuestro molibdeno, de nuestro yodo, de nuestro mar, de nuestro fondo oceánico, de nuestro borde costero, de nuestros bosques, de nuestra capacidad energética, eólica, marítima, volcánica, de nuestra capacidad agraria, de producción ganadera, de nuestra reserva intelectual, moral y cultural que tenemos los chilenos por doquier. Por eso entonces no nos dicen derechamente, acostúmbrense a ser esclavos, acostúmbrense al sometimiento, permitan que continúe la legalidad y el sistema instalado en dictadura. No nos van a decir eso abiertamente. Van a recurrir a trampas, a eufemismos, a mistificaciones, a confusiones, a discordias, a dividirnos y finalmente a reprimirnos derechamente. Por eso que es indispensable, para que haya asamblea constituyente,
que ésta esté precedida de un proceso constituyente, en el que cada chilena o chileno, incluyendo más de 1 millón de compatriotas que viven en el exterior, pueda formular sus propuestas y discutir las de sus pares conciudadanos en igualdad de condiciones. En este proceso constituyente es cuando toma forma el poder constituyente originario, integrado por todos los que estamos en esta sala, por todas y todos los compatriotas, sin exclusiones de ninguna especie. Es a este poder constituyente originario, a este proceso de debate, de unidad, de toma de conciencia del poder de la ciudadanía, al que le teme la élite empresarial, militar y parlamentaria, celosa conservadora de irritantes privilegios que emanan de la imposición brutal de la fuerza del Estado sobre la población civil. Para impedir una asamblea constituyente intentan mantener en la oscuridad a amplios sectores populares, atemorizándolos o sembrando en ellos prejuicios, escepticismo, divisiones. Los que nos sentimos con derecho a ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, tenemos que hacer lo contrario, sembrar la verdad, hacer claridad, desmentir los infundios, unirnos y actuar por encima de pequeñas rencillas y sectarismos para demostrar que somos mayoría. De esta manera podremos derribar las trampas, que no son cosa de ahora. En los albores de la República también se decía que teníamos democracia, pero no votaban las mujeres, no votaban aquellos que no tuvieran renta, había un voto censitario. Gabriela Mistral fue premio Nobel de Literatura sin tener derecho a voto en su propio país, y a eso le llamábamos democracia. De eso nos enorgullecíamos ante el mundo como un modelo de institucionalidad. Ahora entonces las trampas son otras. Es el sistema binominal. Es el hecho que para ser elegido diputado o senador se requiere una fortuna que ningún asalariado, ninguna colecta entre trabajadores puede solventar. Ahora existe el voto, pero cuando usted vota no influye en las decisiones del Tribunal Constitucional, en las decisiones del alto mando militar, en la capacidad especulativa de la mafia que administra los fondos previsionales de las AFP, no influye en el monopolio de prensa que constituyen el Mercurio y la Tercera, no influye en nuestras relaciones internacionales, en el Banco Central, etc. Por eso que nosotros tenemos que construir este proceso ladrillo sobre ladrillo, desde la base, para que sea un proceso duro, firme, que no venga un ventarrón, una coyuntura, un caudillo, un acontecimiento epidérmico y derrumbe todo, que no venga un provocador y eche abajo todo lo que ya hemos construido. Tenemos que recorrer ese camino duro, tortuoso, lento, tedioso a veces, que es trabajar cuadra por cuadra, sindicato por sindicato, junta de vecinos por junta de vecinos, comunidad religiosa, logia masónica, unidad, agrupación, comunidad mapuche, aymara, quechua, afrodescendiente, todo lo molecular de la sociedad chilena tenemos que tratarlo directamente. El Twitter, el Facebook, el Internet pueden ayudar a la circulación de ideas, pero esa circulación de ideas se va a evaporar en el aire si no hay una organización territorial que dé cuenta de la fuerza del poder popular. Y para eso no se puede, ese recorrido no se puede hacer con un partido, con una iglesia, con una ideología, con un caudillo. Ese recorrido requiere de un sentimiento nacional democrático, una voluntad de soberanía, una decisión, requiere de coraje, requiere de mucha mano dura, de mucha perseverancia, de mucha voluntad para no decaer y no frenar nuestro desarrollo ante las acciones de los enemigos de la Asamblea Constituyente.
Tenemos un enemigo formal, que son 2/3 en el Parlamento, 80 diputados, 26 senadores. No tenemos ese quórum que permitiría un acuerdo, una ley, en que el pueblo pudiera decidir si quiere seguir con este régimen y con la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y leyes secretas que lo amparan, o si el pueblo prefiere construir una asamblea constituyente desde la base. No se trata de que vamos a hacer lo mismo que en 1924 y 1925, pero la oligarquía en 1924 y 1925 no daba la pasada para ninguna reforma y se generaron hechos políticos sobre la base de la lucha social, del debate de ideas, de una alianza entre intelectuales, movimientos sociales y fuerzas militares revolucionarias, una oficialidad joven, y esa alianza permitió romper el candado y avanzar hacia una constitución que fue mucho más avanzada que la de Portales de 1833. También en 1958 había un sistema electoral de cohecho, estaba proscrito el Partido Comunista. Sin embargo, una alianza social, una lucha, un estallido social como fue el del 2 de abril de 1957, permitió romper ese candado, y una alianza en que estuvo la Falange en ese tiempo, Eduardo Frei, Salvador Allende, Luis Bozay y el propio presidente Ibáñez, permitió suprimir el sistema de cohecho en las elecciones, legalizar al Partido Comunista, dictar leyes de democratización de la sociedad y el Estado. Y en ese trecho, en esa expansión de la democracia que hubo en el 58, por ese canal, el pueblo chileno hizo reformas agrarias, hizo 4 reformas agrarias, cambió el Código del Trabajo, hizo chilenización del cobre, hizo nacionalización del cobre. El ensanchamiento de la democracia siempre va a ser un arma del pueblo, nunca va a ser un obstáculo para el pueblo. De eso se trata ahora, de que generemos una presión social, política, cultural, electoral, militar, ciudadana, ética, de tal manera de romper el candado de los 2/3. No podemos estar a la expectativa de un arreglo cupular, de una cocina, de un entendimiento parcial de las cúpulas parlamentarias que bien sabemos cómo se relacionan en público con sus electores y cómo se relacionan en privado con los grandes capitales extranjeros que las corrompen y las subordinan a sus intereses transnacionales. Solamente podemos depender de la fuerza de la organización popular. Será este ariete, este espolón de proa, el que rompa el candado de los 2/3, el que genere el espacio democrático que permita que la actual cúpula parlamentaria se aparte, deje de ser un obstáculo a la libre expresión de la soberanía popular, se genere un plebiscito legítimo, informado, en el cual vamos a arrasar los que somos partidarios de la Asamblea Constituyente, y en virtud de aquello elijamos delegados a una Asamblea Constituyente realmente representativa de todas y de todos los chilenos, generemos una nueva Constitución, la votemos una vez que termine la Constituyente en un plebiscito, y una vez que tengamos este nuevo cuerpo jurídico, elijamos nuevas autoridades, nuevo Parlamento, nueva estructura judicial, nuevo pacto social entre la ciudadanía y entre los ciudadanos y el Estado. Y para que ese nuevo pacto social y esa nueva Constitución realmente sea respetada, realmente funcione y no sea violentada por los poderes fácticos como es violentada hoy la misma Constitución de Pinochet, necesitamos que este poder constituyente originario que está reunido en esta sala, en esta mañana, siga vigente, actúe con prestancia, como sujeto social, agente de cambio, como principal fuerza movilizadora de la sociedad.
Las condiciones históricas están dadas. La Constitución actual y el ordenamiento jurídico actual están hechas para un modelo de capitalismo salvaje que hizo estragos en Europa, en Estados Unidos, y arrastró a la humanidad a una crisis. Esa crisis económica mundial debilitó los vínculos de la oligarquía chilena con sus mandantes, con las fuerzas del capitalismo central. Este es un momento, como ocurrió en 1929, en que se deteriora la dominación oligárquica. No ha caído el sistema, pero hay un deterioro en la capacidad del empresariado, del gran capital, de controlar a los partidos políticos, a los sindicatos, a los medios de comunicación, a las instituciones de la sociedad y el Estado. En esta coyuntura internacional en que nosotros estamos en la posibilidad, en un momento único en muchas décadas, para crear nuestra propia fuerza, nuestro propio poder constituyente originario, y no estar esperando decisiones que vengan del cielo. Aquellos que durante años nos decían que esperáramos, que estuviéramos tranquilos, que la presidenta iba a decidir el método, ¿no? Que el Parlamento iba a decidir el método, que el Comité Central, que la directiva del partido iba a llegar a un entendimiento con la directiva del otro partido, con el otro Comité Central, que iba a negociar con los empresarios, con los militares, con las transnacionales. Todos aquellos que pensaron que los poderes fácticos estaban prácticamente indiferentes al auge de la lucha social en Chile, están equivocados. Están pendientes minuto a minuto, de Arica a Magallanes, de ver cómo desarticular, cómo neutralizar ese movimiento social. Y nuestra tarea, por lo tanto, ahora es repotenciarlo. Así como fuimos capaces de generar una acumulación de fuerzas y una combatividad ascendente entre 1981 y 1988, ese ascenso que fue desarticulado con la abierta intromisión del gobierno de los Estados Unidos y su apoyo a la candidatura de Patricio Aylwin, ese ascenso hay que retomarlo, y podemos retomarlo en esta coyuntura histórica. Es una coyuntura que es indispensable para que tengamos república. No basta que hayamos declarado la independencia en 1818. No basta que hayamos nacionalizado el cobre en 1971. Falta la Asamblea Constituyente. Sin Asamblea Constituyente no somos república. Sin Asamblea Constituyente no hay transición a la democracia. La Asamblea Constituyente es el primer paso de la transición a la democracia de un poder generado desde la base social. Ese poder ya está visible, ya está latente, ya hay acuerdo de la CUT, ya hay acuerdo del CONFES, ya hay acuerdo de la NEF, ya hay acuerdo de Anamuri, hay 5 traúnes, mapuche, huilliche, aymara, que han decidido apoyar la Asamblea Constituyente como una forma de refundar la sociedad y el Estado en Chile. El hecho de que los medios de comunicación no den cuenta de esta efervescencia es otra cosa, no significa que no exista. Existe, falta el instrumento que catalice todas estas múltiples expresiones de poder popular, toda esta germinación de ideas libertarias y emancipadoras, y la transforme en una fuerza electoral, social, política, cultural y militar, de tal manera que no haya ningún poder capaz de impedir que los chilenos ejerzamos este derecho que han ejercido los demás pueblos de América Latina. Pero aún así, aunque hagamos Asamblea Constituyente y tengamos nueva Constitución y tengamos poder constituyente originario vigilante para hacer respetar la nueva Constitución, aún así se cierne sobre Chile el Tratado Transpacífico, el TTP, que fue gestionado en secreto en el último año de gobierno del pasado gobierno de la presidenta Bachelet. Los emisarios del gobierno de Chile trabajaron 6 años a espaldas del pueblo para generar un acuerdo, eso es un eufemismo, para someterse
a los dictados del capitalismo transnacional, a los dictados del imperio. Y junto con Colombia, Perú y México, se nos impone ahora entonces este tratado que viola la soberanía nacional, que deja absolutamente neutralizado cualquier precepto jurídico que tope con los intereses de las transnacionales, que para este efecto tienen más poder que nuestro Parlamento y más poder que nuestro gobierno y más poder que el propio pueblo chileno. Por eso que esto no es un camino fácil y tenemos que trabajar duro, intelectualmente, ahora en esta reunión, en nuestros grupos de trabajo, viendo la diversidad de lo que somos, que nadie se asuste por la pluralidad, que nadie le tema a la discrepancia, que nadie se escandalice porque uno piensa A y el otro piensa B. Tengamos la sabiduría, como lo han hecho los precursores de nuestra república y de nuestros movimientos populares, como tuvieron esa astucia unida a la fuerza que tuvieron Lautaro y Pelantaro, pero que siempre a lo largo de la historia se hizo presente para derrotar a los oligarcas. Ese magnífico ejemplo de los Mata y los Gallos que tomaron las armas en Coquimbo y Copiapó y derrotaron al ejército santiaguino. Ese ejemplo de Vicuña Maquena, de esos intelectuales que se sumaron a la protesta antioligárquica para ensanchar la democracia chilena, y vaya que lo lograron. Ese ejemplo de armonía, de coordinación, de convergencia entre lo intelectual, lo organizativo, la propaganda, la lucha electoral, todos los mecanismos que contribuyan a que seamos reconocidos como el poder ciudadano por encima del poder del dinero, por encima del poder fáctico, del poder transnacional. Este es un momento que nos permite a nosotros diluir, neutralizar cualquier maniobra como la que hoy día se nos pretende imponer desde el gobierno. Se nos dice que vamos a tener un proceso constituyente institucional, democrático y participativo, y que a resultas de ese proyecto, de ese proceso, habrá una nueva constitución. Bueno, este proceso no es institucional porque no hay ni una cláusula de ningún instrumento jurídico vigente en Chile que establezca que el presidente de la República puede decretar proceso constituyente. No es institucional. No es democrático, porque pasa por los 2/3 de este Parlamento elegido por el 42% de la ciudadanía. No es participativo, porque venga el intendente o el gobernador a crear auditorios dóciles, con burocracia y clientela electoral a la vista, con financiamiento desde la altura del Estado. Eso no es participación, eso es manipulación de la opinión pública. El pueblo chileno no necesita observadores para tener la posibilidad de hacer brotar toda su sabiduría, su experiencia, su pluralidad en torno a un verdadero proceso constituyente que fue iniciado afortunadamente hace ya 200 años en Chile. Y finalmente este proceso, como ha sido planteado por el gobierno, no conduce a una nueva constitución. Conduce a reformas constitucionales como las que hizo Lagos en el 2005, las cuales no cambian la médula del régimen de explotación instalado en Chile con mano ajena, con mano foránea, y que tampoco significan un nuevo orden jurídico. Es el mismo orden anterior, remozado, ayornado, perfumado, estucado, pero es la prolongación de la dominación oligárquica de la que hablamos al comienzo de esta intervención. Por lo tanto, no habrá nueva constitución porque Pinochet y la Junta Militar, en el texto de la Constitución y de las leyes orgánicas constitucionales, nunca dijeron que el pueblo pudiera escribir su propia Constitución. De manera que si el Parlamento usurpa la función del poder constituyente originario, así como la Junta Militar, que era, según ellos, un poder legislativo, así como la Junta Militar usurpó el poder constituyente originario en 1980,
La propuesta del gobierno implica que el actual Parlamento usurpa esa potestad y genera las condiciones para una nueva Constitución. No lo va a hacer porque legalmente no lo puede hacer y porque no tiene voluntad política este Parlamento para alterar las bases de la dominación oligárquica y plutocrática. De manera que nada de estar esperando decisiones que vengan del cielo, ni de la cúpula parlamentaria, ni de la cúpula empresarial, ni de ningún mesías, ni de ninguna iglesia. Vamos a construir el proceso constituyente con nuestra fuerza, la fuerza del poder constituyente originario, y de esta manera podremos realmente llegar a un objetivo trascendente, el objetivo de la República de Chile que está pendiente hace 200 años. Muchas gracias.